Muy bien, vamos a leer lo que es la epístola a los Colosenses. Hay muchos versículos en el primer capítulo muy interesantes y bueno, como en las cartas, el apóstol Pablo siempre inicia con un saludo, refiriéndose como siervo del Señor, agradeciendo también a los que están sirviendo en la obra, y así inicia también esta epístola. Pero para comprender, bueno, esta carta también debemos de entender que es una carta que fue escrita en prisión. El apóstol Pablo estaba preso por predicar el evangelio, pero aún ahí en prisión, él con un buen ánimo escribe esta carta a la iglesia en Colosas, dándoles algunas referencias importantes, algunas instrucciones importantes, porque iglesia, nosotros también hoy en día necesitamos esas referencias para seguir adelante, para mantenernos firmes en el camino. El apóstol Pablo en esta carta aborda pues temas importantes, principalmente tomando la referencia que le da Epafras, uno de sus discípulos, el cual nos vamos a enfocar esta noche. Así que aquí Pablo describe la supremacía de Cristo, Cristo como el todo, que lo declara como la esperanza de gloria. Y sí, Cristo tiene que ser Jesús, tiene que ser el centro de nuestras vidas. Hoy en día hay mucha enseñanza, hay muchas doctrinas, pero aquí la centralidad de todo debe de ser Jesús. Si alguna enseñanza no me lleva a Jesús, no me revela el reino, bueno, hay que considerarla, hay que observarla bien, pero la sana palabra siempre nos va a llevar a que nuestro corazón se acerque a Dios, se acerque a Jesús, no acercarnos al predicador, no acercarnos a la iglesia. Nunca la Biblia nos direcciona hacia eso. Siempre la Escritura nos lleva hacia la persona fundamental de la fe, que es Cristo Jesús. Así que Pablo aborda este tema, Cristo como el todo, que Él es la imagen del Dios invisible, dice, el primogénito de toda la creación, y en Él habita, dice, corporalmente toda plenitud de la deidad, y Él es, escucha, la cabeza de la iglesia. Así que Pablo aquí expresa lo importante que es estar anclados en Cristo desde la prisión. Y vamos, que no es fácil, ¿verdad? Claro, yo nunca he estado en prisión, pero me imagino que no ha de ser fácil. Pero aún así Pablo mantiene su mirada puesta en Cristo. Él pudo haber mandado una carta pidiendo ayuda, pidiendo recursos, pidiendo que se acerquen a gente con influencia quizá dentro del gobierno romano para sacarlo, pero no. Él escribe una carta a la iglesia en Colosas y diciéndoles que Cristo es la esperanza de gloria. Así que aquí en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El versículo 3 dice: siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Algo que aquí Pablo marca al inicio de su carta es el amor que él tenía por la obra, el amor que él tenía por el Señor y el amor que él tenía por la iglesia. Y así debe de ser también en todos nosotros, el tener un amor por la obra, el en este caso Centro Efe Topo Chico, tener un amor por la congregación, claro, también a otras congregaciones, lo que es al cuerpo de Cristo, pero vamos a enfocarnos en esto, tener amor por lo que el Señor ahora nos ha dado, ¿verdad?
hermosa congregación que bueno, cada semana vienen familias, se congregan, vienen con disposición de servir, los líderes, los coordinadores que sin ningún interés personal, sino solamente el poder ser útiles en el reino, disponen sus talentos, disponen la gracia que Dios les ha dado para ser útiles. Qué bonito es ser parte de la iglesia, qué bonito es ser parte de la congregación. Hay ahí por ahí algunas ideas equivocadas que dice: yo no necesito congregarme para ser cristiano, yo no necesito congregarme, y algunas otras cosas que dicen: si la iglesia te dañó, pues claro, en la iglesia pues se corre el riesgo, porque también el saber que no se reúnen los perfectos, se reúnen los que reconocen su necesidad de Dios, todos los que estamos en el proceso de regeneración, de transformación, y eso ha afectado a muchos lamentablemente a dejarse de congregar, y tenemos que luchar como iglesia, como líderes, coordinadores, de mantener la unidad, la fe en el cuerpo de Cristo, así como Pablo. Él siempre oraba y daba gracias porque había escuchado la fe en la iglesia en Colosas. Y sé que aquí también en Topo Chico hay gente que tiene una fe genuina, una fe conectada con la verdad de Cristo. Claro, hay otros que quizá, como en el libro de los Hechos, cuenta que Pablo estaba en Éfeso y algunos se reunieron y algunos gritaban una cosa, algunos otra cosa, y otros ni sabían por qué estaban ahí. Es una historia bien interesante en el libro de los Hechos. Así pasa también. Siempre en cualquier grupo hay gente que sabe por qué está ahí. Hay gente que sabe cuál es el objetivo, hay otros que pues están aprendiendo, y otros que quizá pasan desapercibidos, están despistados. Así pasa en la iglesia, pero los que hemos comprendido nuestro llamado, los que hemos comprendido nuestra posición en Cristo Jesús y en la iglesia local, tenemos que seguir adelante, tenemos que impulsar a la iglesia a seguir adelante, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Es por eso que tenemos esta semana de ayuno y de oración, porque entendemos cuál es el propósito, entendemos cuál es nuestro objetivo como iglesia. Por eso, como pastor, motivo a leer la Biblia, a orar, a ayunar, a mantener la unidad. Por eso los líderes en casa de fe, los coordinadores en su grupo de ministerio, por eso todos juntos cumplimos lo que dice la Biblia. Dice el apóstol Pablo en una de sus cartas: haya este mismo pensar. Creo que lo dice a los Corintios: pensemos todos una misma cosa. O como lo dice a los Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Eso es lo más correcto. Así como Pablo oraba por los colosenses, así tú, líder, coordinador, hermano, que te congregas en el Centro de Fe Topo Chico, debes de orar por la unidad de la iglesia. Así también luchar por no dar lugar a la división, no dar lugar al chisme, no dar lugar a las contiendas, mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Pablo dice en el versículo 4: habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús, que tú puedas mantener la fe en el Señor, aún en medio de las luchas, aún en medio de las pruebas, porque todos atravesamos ese tipo de situaciones, todos somos probados en nuestro corazón, y Dios permite las pruebas para que nos demos cuenta dónde estamos cimentados. Dios permite las pruebas para que nos demos cuenta en quién estamos confiando. Dios permite las pruebas y las crisis y las circunstancias negativas para que nos demos cuenta cuál es nuestra condición, qué tanto hemos estado avanzando, o quizá si estamos estancados, o quizá si estamos muy lejanos. Pero lo importante es aquí lo que dice Pablo: habiendo oído de vuestra fe y del amor que tenéis a todos los santos. Qué bonitas palabras, y yo creo que es una enseñanza para todos esta noche. Versículo 5: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Nunca debemos de perder nuestro objetivo, amada iglesia.
tenemos una esperanza y no es de esta tierra. De hecho, en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice que debemos de buscar las cosas de arriba, poner la mirada en las cosas de arriba. Capítulo 3, versículo 1 y 2. Dice, no pongan la mirada en las cosas de la tierra. ¿Y cuántas veces nos desviamos y mantenemos la mirada en las cosas terrenales y nos desgastamos en las cosas terrenales y no hacemos una pausa para mirar la esperanza que tenemos en el cielo? Aquí dice Pablo, la que está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por las palabras verdaderas del Evangelio. Jesús nunca vino a establecer un reino terrenal. Jesús vino a traer un reino celestial. Por eso decía, arrepentíos porque el reino de los cielos. Ahí está nuestro target, a donde debemos de apuntar. Él fue claro. Arrepentíos porque el reino de los cielos ha venido a ustedes. Y parece ser que a veces estamos afanados, buscando nuestra esperanza en las cosas terrenales. Ponemos la esperanza en el dinero. Ponemos la esperanza en el poder que podamos adquirir de influencia. Ponemos nuestra esperanza en alguien, cuando nuestra esperanza tiene que estar puesta en Jesús. Por eso Pablo dice, a causa de la esperanza que está guardada en los cielos. Y cuando hablamos de aprender a descansar, como lo estamos haciendo en esta semana de ayuno y oración, es detenernos y meditar en nuestros caminos y permitir que la palabra escudriñe nuestro corazón y nos revele en realidad qué dirección estamos tomando. Y yo quiero que tú medites esta noche. ¿En qué dirección vas? ¿Vas en la dirección correcta? ¿O quizás has tomado algunos atajos? Amada iglesia, hermano, nuestra esperanza es la que está guardada en los cielos. Y dice el versículo 6 que ha llegado a nosotros, así como a todo el mundo, a través del Evangelio, a través de la palabra, a través de las enseñanzas que recibimos. Pero tiene un objetivo: llevar fruto y crecer. Ahí son dos cosas en este versículo: llevar fruto y crecer. ¿Qué fruto estamos llevando? ¿Qué crecimiento? ¿Cómo está nuestro crecimiento espiritual? Porque hoy en día parece ser que hay un síndrome de infantilismo en la iglesia. Hay un síndrome donde el creyente y no es nada nuevo. El apóstol Pedro refiere algo a eso y dice, habla acerca de la leche espiritual. El apóstol Pablo también dice, ya debiendo de ser maestros, pero todavía necesitan lo ligerito. El cristiano tiene que madurar, el cristiano tiene que crecer. No podemos quedarnos en una etapa infantil donde queremos solamente la lechita y que nos digan las cosas bonitas que Dios dice de nosotros. No, también la palabra nos confronta, también la palabra nos exhorta, también la palabra nos reprende, también la palabra instruye, también la palabra alumbra el corazón. ¿Para qué? Para llevar fruto. Por eso le buscamos, por eso aún en medio de luchas y nuestras debilidades clamamos al Señor para que podamos seguir adelante. Así que Pablo le dice a los colosenses, lleven fruto, crezcan. Y llegó el versículo que me llamó la atención. Como lo habéis aprendido de Epafras. Había alguien que estaba ahí enseñando. Había alguien ahí, un personaje llamado Epafras. Quizá era el líder, el pastor de la iglesia en Colosas. Y Pablo hace la mención. Pablo no menciona, cuando tú lees que él menciona, por ejemplo, a Timoteo, o inclusive en la epístola a los romanos, déjame buscarlo.
En la epístola a los Romanos, el capítulo 16, hace una mención de diferentes hermanos, como la diaconisa en la iglesia de Cencrea, que se llamaba Febe. Menciona a Priscila y Aquila como colaboradores. Menciona también a Epeneto y lo llama amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo, un alma que Pablo había ganado para Cristo. En los Romanos capítulo 16 dice: saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Mira qué reconocimiento les da. Salúdame a Andrónico y a Junias, mis parientes y compañeros en prisiones, los cuales dice son muy estimados entre los apóstoles. Que el capítulo 16 está bien interesante. Dice: salúdame a Amplías, amado mío en el Señor, Urbano, colaborador, Estaquis, amado mío. Dice: saluda a Apeles, aprobado en Cristo. Salúdame fíjate lo que dice aquí, escucha. Saluda a los de la casa de Aristóbulo, a toda una casa de fe. Saluda a Herodión, mi pariente. Saluda a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor, otra casa de fe. Saluda a Trifena, a Trifosa, de los cuales trabajan en el Señor. Mira. Salúdame a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Mira cómo Pablo hace mención de esas personas y resalta el trabajo, la labor que ellos hacían, así como en esta iglesia, Centro F Topo Chico, de los cuales están conectados como el hermano Antonio, que trabaja para llevar el evangelio a los hospitales, el hermano Alfredo, que trabaja en las casas de fe para ganar almas en el tiempo de oración, la hermana Roble, que trabaja con sus mujeres, impulsándolas al servicio y a la generosidad en el reino de Dios. Y así, mencionando Julio, Diana, que sirven, los coordinadores, Elena, Gil, en el banco de alimentos. Qué bendición es saber que hay gente que sirve. Y aquí Pablo dice: hay uno que, en especial, que les ha enseñado, Epafras. Y Dios siempre pone personas para enseñarnos. Así dice: como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es fiel ministro de Cristo para vosotros. Un hermano fiel. Hoy en día el hombre pelea títulos. Hoy en día yo veo a veces como los perfiles en TikTok y en Facebook, y apóstol, profeta, y se pelean por eso. No, ahí Pablo no tiene conflictos y dice: él es un siervo amado, un fiel ministro. Porque al final eso es lo que, así es como vamos a ser conocidos en el cielo cuando lleguemos a la presencia del Señor. Él no nos va a decir: fuiste buen predicador, o fuiste buen apóstol, o fuiste buen profeta. Él dice: si fuiste fiel, pásale al gozo de tu Señor. Así que aquí encontramos un personaje fiel en el Evangelio. De hecho, en el capítulo 4 lo vuelve a mencionar y dice el versículo 12: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros. Y mira, escucha cómo lo menciona: siervo de Cristo. Que podamos ser nosotros siervos, servir. Hoy en día a la gente le cuesta mucho servir. Queremos que nos sirvan, queremos reconocimientos, pero no queremos servir. Algunas ocasiones les he expresado la necesidad que hay en la iglesia de gente que se levante a servir, que abra las puertas de su casa para una casa de fe, que presten sus habilidades, sus talentos, pero parece ser que la gente no quiere servir. Y aquí hay un hombre, Epafras, el cual es fiel ministro, que la palabra ministro tiene que ver con servicio también.
Yo creo que el Señor quiere que sirvamos. Hay una bendición cuando servimos al Señor. De hecho, Jesús, nuestro Maestro, el cual siendo en forma de Dios, dice el apóstol Pablo a los Filipenses, el capítulo 2, escucha. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, y escucha, tomando forma de siervo. Por eso Jesús dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Me recuerda la historia cuando está en su última cena con sus discípulos, en su última Pascua. Y dice que el Señor Jesús se puso una toalla, se ciñó una toalla y con un cántaro y agua empezó a lavarles los pies a sus discípulos. Y Pedro inmediatamente le dice, maestro, no, tú no me laves los pies. Y Jesús le dice, es necesario que haga esto. Yo les estoy dando ejemplo. Así que aquí vemos a Epafras, fiel ministro, servidor, el cual les enseñaba a los colosenses la palabra, les instruía y claro, que también les advertía acerca de las corrientes de filosofías y pensamientos, porque también la carta a los colosenses da advertencias que debemos de tener cuidados con las ideologías, con las filosofías. Hay aquí algunas, déjame lo encuentro, aquí está, mira, en el capítulo 2, el versículo 4, escucha lo que dice, y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesús, andar en Él. Dice, cuidado con las falsas enseñanzas. Y claro, a los colosenses se les presentó el Evangelio, pero también estaban filtrándose enseñanzas contrarias a la palabra, como el ocultismo, como la idolatría, como también el asentismo, que es una rama del gnosticismo que también está muy interesante, el saber el asentismo. Y Pablo les dice acerca de eso, tengan cuidado. Versículo 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Y Pablo pone el fundamento, porque en Cristo habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad, y ustedes están completos en Él. Los colosenses necesitaban ser instruidos por Epafras. Ellos necesitaban escuchar la palabra. Por eso, amada iglesia, es importante que tú escudriñes la Biblia. Por eso es importante que tú vayas a una casa de fe. Por eso es importante que entres a la academia de obreros, el discipulado. Por eso es importante que no dejes de congregarte para aprender la palabra y así, bueno, poder discernir todo lo que hoy en día escuchamos. Pero ahí está Epafras. Epafras, un hombre con un corazón servicial, con un corazón, pues, que mostraba el amor hacia la iglesia, intercedía por ellos, oraba por ellos. Volvamos al capítulo 1, el versículo 7, dice de Epafras, que también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, dice. Que podamos tomar ese ejemplo de este Epafras y se levanten aquí en la iglesia hombres así, mujeres, que tengan un afecto por las cosas de Dios, cuidar la iglesia, mantener la unidad, disponer nuestro servicio, porque sé que tú puedes servir, tú puedes ser parte. Tú puedes integrarte a un ministerio. Tenemos el ministerio de la Edad de Oro que se encarga nuestro hermano Julio y Wendy Gallegos.
Y ellos están dedicados a atender a las personas, adultos mayores. Está el ministerio de evangelismo, está el ministerio de intercesión, de servicio en la iglesia local, de Igle Kids. Siempre rogaba encarecidamente por ellos. Él oraba para que fueran firmes, perfectos y completos. 3 cosas que Epafras oraba por los colosenses, para que fueran firmes, perfectos y completos en Dios. Y no solamente eso, sino que intercedía, dice la Biblia en el capítulo 4, intercedía por los de la Odisea, por los de Hirápolis, pero también era un compañero de Pablo. Le llevaba las noticias ahí a prisión, lo visitaba. Qué importante es todo esto que vemos en Epafras. Compañero de Pablo. Que en la iglesia podamos también practicar ese compañerismo. Y aunque muchos quizá a veces no lo creen, los líderes también necesitan un compañero al lado que les apoye en oración. Las mujeres, las líderes, una mujer guerrera que esté a su lado. Aún nosotros como pastores necesitamos a nuestro lado hombres, mujeres fieles. Porque la obra es hermosa, servir al Señor es hermoso, pero también es cansado, hay pruebas, hay luchas, hay cargas. Y necesitamos gente, compañeros que nos digan, aquí estamos, estoy orando por ti. Que tú le puedas decir a tu líder, que tú le puedas decir a tu pastor, que tú le puedas decir a tu pastora, a tu coordinador, estoy orando por ti, cuenta conmigo, pero que sea algo genuino del corazón. Epafras, un hombre fiel, servicial, cuidaba la unidad de la iglesia, oraba para que ellos estuvieran firmes, oraba para que estuvieran perfectos y completos en él. Mira todas las características, nada más en 2 versículos. Y que estaba al lado de Pablo. Compartió los sufrimientos por Cristo junto a Pablo. Era un hombre valiente, un hombre fiel hasta el sacrificio. Filemón capítulo 1, versículo 23, ahí lo dice. Un hombre fiel, también estuvo en las prisiones. Acompañó a su pastor, a Pablo, lo acompañó en esas pruebas. Eso es lo que debe de ser la iglesia. Pero a veces somos tan individuales. De hecho, hay una filosofía que ha afectado mucho la mentalidad del ser humano y es la filosofía del individualismo. Ese es un peligro. El individualismo es una semilla maligna, porque no fuimos llamados al individualismo, fuimos llamados a ser uno. Jesús oró esa oración sacerdotal que Jesús oró en el Evangelio de San Juan capítulo 17, Padre, que sean uno como tú y yo somos uno. Pero a veces al no entender esto, hay conflictos, hay divisiones. Pablo se enfrenta a eso con los corintios y dice, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos, yo soy de Cristo. Había una división ahí entre ellos. Y Pablo dice, no, así no es. Uno es el que siembra, otro es el que riega, pero el que da el crecimiento es Cristo. Qué tremendo. Déjame tu comentario, estamos ya a punto de terminar. Es interesante cómo en un personaje podemos encontrar todo esto. Epafras. Un hombre que refleja esa fidelidad. Porque sí debemos de ser fieles. Fieles al Señor. Fieles a la obra. Fieles a la visión donde Dios nos ha puesto. Pero sabes que hoy en día hay un gran mal, una idea, una semilla que ha contaminado a muchos de que si algo no me gusta, pues al final de cuentas me voy y busco otra iglesia. Y peor aún, unos hasta abren su propia iglesia. Como Roboam, el espíritu de Roboam.
al no estar de acuerdo con algunas cosas, dicen, yo voy a abrir la mía y sacan gente de la iglesia y dividen iglesias. ¡Wow! Qué triste es ver todo eso, saber de todo eso. Pero debemos de tomar el ejemplo de Epafras. Ser fieles a la obra, fieles a Cristo, fieles donde Dios nos ha puesto. Fidelidad en el sentido correcto, al líder, al pastorado, en el sentido correcto. Ser fieles. Así que Epafras oraba por la iglesia, intercedía por la iglesia, se preocupaba por las necesidades del apóstol Pablo, cuidaba a la iglesia de falsas enseñanzas, se mantenía ahí él al frente enseñando la palabra, porque un discípulo florece colaborando, apoyando. Un discípulo florece colaborando, apoyando. Espero, y tú puedas ser esa persona, ese Epafras, esa Epafras, que diga, aquí estoy, líder, ¿en qué le puedo ayudar? Yo abro mi casa, es más, yo predico también. No lo sé, pero aprendo. Yo visito, yo traigo el convivio. Yo quiero ayudar sirviendo a los niños Igle Kids ahora que viene el campo de verano. Yo apoyo trayendo esto, yo apoyo trayendo aquello. Pero eso sucede cuando rompemos la burbuja a veces donde estamos afanados. Eso sucede cuando rompemos la burbuja del individualismo, del egoísmo. Y comenzamos a mirar el reino. Comenzamos a mirar lo que en realidad trasciende. Que tú seas el Epafras y que juntos podamos llevar el reino de Dios a aquellos que no le conocen, porque aquí al final de cuentas no soy yo, no es el pastor Víctor, no es el líder, es Cristo. Queremos que conozcan a Jesús, el Salvador, el que transforma vidas, el que liberta vidas. Y de verdad hay un anhelo en mi corazón que en estas próximas semanas tú te puedas involucrar en un departamento, en un ministerio. Acércate conmigo. Y quizás dices, pastor, es que yo quiero servir, pero no sé en qué área. Ven, yo te voy a ayudar, acércate con tu pastora. Mujer, y dile, pastora, quiero servir, pero no encuentro mi lugar. Ella te va a direccionar. Acércate con tu líder, acércate con tu coordinador y dile, quiero hacer algo más, dar un paso más. Y te ayudamos. Porque eso es el cuerpo de Cristo. Así que, Epafras, consiervo amado, fiel ministro de Jesucristo, un hombre que amaba a la iglesia, expresaba su amor, el amor de Cristo orando por la iglesia. Y termina Pablo en el capítulo 4 diciendo, porque de él yo doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes. Un hombre siempre dispuesto a servir. La oración, vamos a orar. El ayuno, vamos a ayunar. Sembrar, también sembramos, claro que sí, porque para eso es nuestro recurso, para extender el reino de los cielos. Todos aportando una semilla en el reino de Dios. Únete al ministerio, involúcrate, sé parte. Y tú vas a mirar cómo Dios va a bendecir tu vida. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque esta carta expresa, Señor, cómo debe de vivir el verdadero discípulo, así como lo podemos ver en Epafras. Señor, queremos ser como Epafras, fieles ministros, fieles servidores, con un amor, Señor, por la iglesia, por las almas, por guardar la unidad en tu pueblo. Siempre solícitos, Señor, para servir.
siempre prestos, Señor, para toda buena obra. Padre, gracias por los Epafras que tú estás levantando en el Centro Efecto Topo Chico, los líderes, los coordinadores, los que siempre están dispuestos, Señor, gracias. Te pido que los bendigas, Señor, las casas de fe. Señor, que hermanos, hermanas puedan disponer sus hogares para predicar el Evangelio. Señor, que hermanos, hermanas puedan disponer sus vidas para ellos ser el instrumento para predicar el Evangelio. Gracias te doy, Señor, gracias por cada ministerio. Ayúdanos a ser una iglesia firme, Señor. Y también, Señor, como lo aprendimos, líbranos de falsas enseñanzas, cosas que están, Señor, en desacuerdo con tu palabra. A no tener ideas del mundo como el individualismo, sino saber que somos un cuerpo en Cristo. Señor, gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, terminamos este devocional y mañana primeramente Dios, si Dios nos da la oportunidad, nos volvemos a conectar. Recuerda, nuestra visión es ganar almas para Cristo y hacer discípulos de Cristo. Únete a la visión, trabaja junto con nosotros en la visión. Y bueno, gracias a todos los que se quedaron hasta el final: Antonio Ramírez, José Omar Reyes, Martínez Silvia, Elena Zamora, Estela Carrizales, Juan Juárez, Mari González, Sofía Reina. Aquí los estoy leyendo. Jazz Reyes, que deja su comentario también. Dios les bendiga, gracias. Irma Hernández. Y bueno, mañana nos volvemos a conectar y seguir leyendo la epístola a los Colosenses. Toda esta semana es lo que vamos a leer. Quizá vas a tener hasta la oportunidad de leerla 3 veces. Y así haz como yo, subraya lo que te llame la atención y profundiza y busca herramientas para seguir aprendiendo. Y bueno, continuamos con la semana de ayuno y de oración, aprendiendo a descansar. Jordan Rodríguez, Dios te bendiga, gracias por tu mensaje. Juan y Carrizales, hermano Heriberto, Nancy Tristán, hermana Nati, Dios le bendiga. Muy bien, pues bueno, estamos siempre a la orden y también quiero invitarte a que puedas seguir apoyando el Banco de Alimentos. Esta semana vamos a hacer repartición de algunas despensas fuera de la iglesia, también ayudando a gente que está pasando por alguna necesidad económica, y pues eso es gracias a todos los que semana tras semana traen poquito, traen con todo el corazón un aceite, arroz, frijol, artículos de limpieza personal y todo eso. Bueno, es útil y gracias, de verdad, ha sido bendición desde que comenzamos el año este ministerio de alimento, el Banco de Alimentos, y el sueño es un día poder tener una bodega. ¿Por qué no tener una bodega llena de alimentos y así repartir, poder salir a las calles y repartir alimentos? Y bueno, trabajemos, amada iglesia. Trabajemos para un día llegar a tener así una bodega. Imagínate, un día tener un lugar donde hay alimento para repartir a los necesitados. Y bueno, comenzamos con lo poco, pero sé que un día Dios nos va a llevar a lo mucho. Carlos Lozano, gracias, Dios te bendiga, que tengan una bendecida noche y pues que mañana el Señor bendiga tu día y sea muy productivo. Estamos a la orden y seguimos en esta semana de ayuno y de oración. Soy el pastor Víctor Segura. Te espero en las siguientes reuniones también y que el Señor te bendiga.